Historia de la pedagogía, sección 47, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 3. La educación humanística en Europa. 15. Erasmo de Rotterdam. 16. Tomás Moro. 3. La educación humanística en Europa. 15. Erasmo de Rotterdam. Volviendo los ojos hacia el norte, hacia Flandes e Inglaterra, vemos descollar a principios del siglo XVI dos eminentes personajes cuya vida y obra atestiguan lo difícil y dura que era la existencia del hombre culto dotado de un elevado sentimiento moral en un mundo en que imperaban la razón de Estado o el fanatismo religioso o ambos a dos. Se trata de Erasmo de Rotterdam y de Tomás Moro, ligados entre sí por lazos de profunda amistad. Pero mientras que Erasmo logra capear las tempestades con su actitud irénica, sin rebajarse por lo demás a componendas, y puede conservar la libertad con solo trasladarse de una ciudad a otra, evitando los lugares donde se instauraban las opuestas intolerancias, Moro fue la encarnación humanísima, sonriente y trágica del hombre de corte que se rehúsa a traicionar la propia conciencia. Habiendo gozado del más alto favor ante Enrique VIII, pagó con la cabeza la negativa de prestarle juramento como jefe legítimo de la Iglesia de Inglaterra. Desiderio Erasmo, 1466-1536, fue el más famoso humanista de su época. Habiendo ingresado en la orden de los agustinos y ordenado sacerdote, obtuvo dispensa de los deberes conventuales y del hábito para dedicarse en exclusiva al estudio. Se graduó en teología en la Universidad de Turín, 1506, y muy pronto emprendió una intensísima actividad como escritor y filólogo. Preparó la edición de algunos padres de la Iglesia, entre otros San Agustín, y trabajó en un texto crítico del Nuevo Testamento que tradujo además del griego al latín con fidelidad y pericia superiores a las de San Jerónimo, en la lucha religiosa provocada por la reforma de Lutero, lucha en la que Lutero lo hubiera querido tener a su flanco. Prefirió mantenerse neutral, lo que le valió la hostilidad de protestantes y católicos. Murió el 12 de julio de 1536 en Basilea. Erasmo fue el apóstol de una religiosidad espiritual e interior que exteriormente se manifiesta como tolerancia y caridad constructiva para con el prójimo. En estos conceptos se inspira su Manual del Soldado Cristiano, mientras que sus introducciones anuncian aquel principio del retorno a las fuentes del cristianismo que habría de servir como punto de partida a Lutero. Sin embargo, contra la negación de la libertad humana hecha por Lutero, Erasmo escribió su De Libero Arbitrio. Su obra más famosa es Elogio de la Locura, dedicada a Moro, que es a un tiempo sátira mordaz de las hipocresías y el güero formalismo de que está llena la vida, sobre todo la práctica corriente de la religión y una parcial reivindicación de los derechos del instinto racional y del sentido común contra los esquemas de un escolástico y presuntuoso racionalismo. Como pedagogo, la influencia de Erasmo fue extrema y benéfica en virtud de la humanidad, el equilibrio y la viva conciencia de la necesidad de respetar la progresiva maduración de la personalidad infantil, que anima a sus libros, sobre todo el más importante, o sea, De Pueris Satim ac Liberalitar Instituendis. Erasmo recoge con renovado vigor gran parte de los argumentos de la pedagogía humanística italiana en favor de la educación literaria, que debe empezar tempranamente, en formas sencillas y alegres. No se puede considerar hombre a quien carezca de letras, puesto que el hombre requiere de un amplio coloquio humano para formar sus propios hábitos. Un hombre no instruido en la filosofía u otras disciplinas es un animal inferior, incluso a los brutos. Las bestias, por lo menos, siguen los instintos naturales, pero el hombre, si no está formado por la literatura y la filosofía, es presa de pasiones inferiores a las de las fieras. Ningún animal es más feroz y nocivo que el hombre devorado por la ambición, la codicia, la ira, la envidia, la obsesión del lujo, la lujuria.
Muchas páginas de suma eficacia dedica Erasmo a combatir los castigos corporales, páginas que constituyen un pavoroso testimonio de los métodos entonces en boga, incluso en escuelas de orientación humanística. Sea nuestro único azote la admonición liberal, en ocasiones incluso el reproche, pero que éste sea dictado por la dulzura, no por la acrimonia. Sean estímulos positivos el sentimiento del honor y el elogio, en lo que se ve una clara anticipación y no la única, alog. Erasmo insiste repetidamente en las materias susceptibles de ser enseñadas en la primera infancia, sobre todo los idiomas, con métodos que hoy llamaríamos directos. Pero también insiste, con igual eficacia, en la necesidad de estudiar oportunamente la índole del niño y de tomar en consideración desde un principio las diferencias individuales. Por eso, cada maestro debe cuidar solo de un pequeño número de discípulos y la didáctica debe adaptarse y graduarse inteligentemente. No hay que preocuparse tanto de los resultados inmediatos como de los obtenidos a plazo más largo, que son los más valiosos. Erasmo concedía poca importancia a la ciencia, que si la apreciaba era sobre todo porque es de gran ayuda a quienes emprenden la explicación de los antiguos poetas y oradores. Pero por otra parte, a fuer de príncipe de los humanistas, se dio perfecta cuenta del riesgo de involución formalista implícito en la cultura literaria. Para prevenir este peligro, escribió el Cyranoneus, deliciosa sátira del fanatismo por Cicerón, que contaba con algunos adeptos entre los humanistas menores. Se dice que Longolio, a los 5 años de no leer otra cosa que Cicerón, formuló el voto de no emplear jamás ninguna palabra extraña al léxico ciceroniano. 16. Tomás Moro. Erasmo es, pues, el hombre del equilibrio, el espíritu irénico y universal que repudia todo exceso y toda unilateralidad y representa la plena madurez del humanismo, pero de un humanismo sustancialmente satisfecho de sí mismo, es decir, dispuesto a reducir cualquier problema a cuestión de buena educación y cultura. Tomás Moro, 1478-1535, es, por el contrario, el hombre que exprime de su educación humanística hasta la última gota de jugo, hasta encontrar en ella el áspero sabor de la participación en la vida política y civil y de la osadía sin ataduras, motivos que supo fundir admirablemente con un espíritu irónico y agudo y con un cálido sentimiento de humanidad en su obrita, de optimo rei publicae statu, de que nova in sola utopía, 1516, con la cual inauguró un nuevo género literario, el de las utopías, es decir, representaciones de estados y situaciones inexistentes, construidos casi por el gusto de realizar y hacer realizar osados experimentos mentales. Utopía es una palabra acuñada del griego que significa más o menos país que no está en ninguna parte. Pero Moro no se refugia detrás de la pantalla de la irrealidad. Antes de abordar su isla feliz, nos traza un cuadro horripilante, de gran realismo, no obstante hallarse expresado en forma irónica y sarcástica, del modo impío como funcionaba la justicia en Inglaterra, poniendo de relieve cómo ello estaba estrechamente conectado con las crecientes injusticias sociales, ligadas a su vez a las transformaciones económicas. La culpa es también de las ovejas, las cuales, un tiempo mansas y contentas de sus pasturajes, ahora, a juzgar por lo que se dice, enfurecidas, jamás sacias, llegan a devorar a los hombres y devastan campiñas, casas, ciudades, sembrándolas de ruinas. El lector encuentra de inmediato la explicación de esta sorprendente paradoja. Se trata de la transformación de los campos labrantíos en prados bajo el impulso de los altos beneficios que producía la crianza de ovinos de raza fina, transformación por entonces en acto en muchas zonas de Inglaterra, con trágicas consecuencias para gran parte de los campesinos. Moro expone con sagacidad los muchos remedios empíricos que podrían adoptarse, pero en ningún momento duda de su radical insuficiencia. A su modo de ver, el único remedio auténtico sería abolir la propiedad privada,
La descripción de la isla de Utopía, a donde el protagonista del diálogo llega después de haberse separado con un puñado de hombres de una de las expediciones de Américo Vespucci, sirve ante todo para reafirmar la siguiente tesis: que una sociedad enteramente comunista, o sea, sin propiedad privada, no solo puede subsistir, sino incluso ser mucho mejor que la nuestra. En Utopía rige la más perfecta igualdad. Todos ejecutan a turno los trabajos más duros. Todos tienen oportunidad de cultivarse y gozar de la vida. Reina la más amplia tolerancia religiosa. Solo se proscribe a los ociosos. La paridad entre sexos es completa, así en los derechos como en los deberes. La unidad social fundamental es la familia, y son los grupos de familias los que eligen a los magistrados y gobernantes. Con el oro se fabrican bacines y cadenas para los forzados, para los escasos incorregibles, porque los otros condenados fungen como siervos civiles, de manera que es el más despreciado de los metales, razón por la cual es fácilmente asequible a los gobernantes cuando se le necesita para afrontar peligros de guerra externa. No hay nobleza y la caza está revelada a los carniceros y esclavos, porque en Utopía los animales solo se matan por necesidad, jamás por diversión. Los de Utopía gozan de la vida en forma honesta y abierta a todos, siempre con mesura. Investigan afanosamente la naturaleza, no menos por natural curiosidad que con finalidades prácticas. Solo conocen la guerra defensiva. Piensan que todas las religiones han sido inspiradas por Dios, quien posiblemente gusta de ser adorado con diversos ritos, con tal de que armonicen con la religión natural practicada por todos, y para la cual hay templos y sacerdotes, estando estos últimos encargados también de educar a los jóvenes. La religión natural se limita a afirmar la existencia y perfección de Dios, su providencia infinita, la inmortalidad del alma y las sanciones ultraterrenas. Entre los habitantes de Utopía, la cultura, a más de los objetivos prácticos, todos practican por lo menos 2 oficios, tiene como función deleitar el espíritu en el tiempo libre del trabajo. En Utopía, nadie trabaja más de 6 horas al día, pero de todos modos se disfruta del máximo bienestar porque trabajan todos. Esta es, a grandes rasgos, la creación de Moro, pero no faltan violentos sarcasmos contra la institución monárquica. Con todo, su inteligencia le valió el favor y la familiaridad del rey, a quien se congratulaba con él, respondía: si mi cabeza le valiese a mi rey un castillo en Francia, puedes tener la seguridad, amigo mío, que no dejaría de mandármela cortar. Pero si su cabeza no cayó por un castillo en Francia, cayó porque el pío y sin embargo libérrimo Moro, ante la arbitrariedad del soberano, empeñado en convertir a la Iglesia de Inglaterra en un instrumentum regni, se puso de parte de la tradición católica con perfecta conciencia del precio que habría de pagar.